Continuamos con la intervención de la doctora Graciela del Socorro Herrera Zamarrón, quien representa al posgrado en Ciencias de la Tierra con la ponencia Algunos ejemplos de la modelación estocástica en aguas subterráneas. Démosle la bienvenida. Bueno, como ya dijeron, vengo en representación del posgrado en Ciencias de la Tierra. Lo que voy a hablar está ligado a aguas subterráneas, pero mucho de lo que voy a decir en realidad se aplica a mucho de lo que estudiamos en Ciencias de la Tierra. Voy a hablar un poquito pensando pues que el público no necesariamente conoce el tema de aguas subterráneas a fondo. Preparé una introducción de la hidrogeología, luego platicaré un poquito de lo que es la hidrogeología estocástica, daré un ejemplo sencillo de la modelación estocástica y posteriormente ejemplos de aplicación en aguas subterráneas en hidrología estocástica, de lo que hemos trabajado. Bueno, la hidrogeología pues estudia el almacenamiento, distribución y circulación del agua subterránea, como ustedes saben, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas. En la ilustración vemos pues justamente el ciclo del agua, del cual es parte el agua subterránea, ¿no? Parte de la problemática del agua subterránea que está ligada con lo que voy a platicar, pues tiene que ver por un lado con el flujo del agua en el subsuelo, ¿no? El flujo del agua subterránea. En condiciones naturales tenemos, a ver si aquí alcanzan a ver el cursor, no, ¿verdad? Bueno, en condiciones naturales del agua veríamos, y voy a simplemente a explicar las cosas de manera sencilla, probablemente en la parte técnica no sea completamente rigurosa, pero aquí lo que podemos pensar es, tenemos una vista de perfil de un acuífero, la línea punteada en azul sería el nivel del agua, ¿no? El nivel del agua en el acuífero. Como saben, pues el agua fluye en el subsuelo a través de las rocas, ¿no? A través de un medio poroso, y en condiciones naturales el agua fluye de donde tenemos los niveles más altos, justamente el nivel del agua, hacia donde los tenemos más bajos, que en este caso sería, muchas gracias. Sí. Entonces, aquí tendríamos de los niveles altos hacia los niveles bajos. En condiciones naturales, pues estaría circulando el agua a través del medio poroso hacia el arroyo. Posteriormente, ponemos, por ejemplo, un pozo, empezamos a explotar el agua y la misma succión del agua hace que cambie el nivel del agua, ¿no? Alrededor del pozo los niveles bajan, se hace lo que le llamamos un cono de abatimiento, y esto produce que la circulación del agua cambie. En este caso, por ejemplo, podríamos tener de este lado continúa fluyendo el agua hacia acá, pero acá hay un cambio en la dirección del flujo, ¿no? Este declive de los niveles en el agua subterránea causa una serie de problemas, incluido lo que sería que la extracción del agua nos sale más cara porque hay que ir haciendo pozos más profundos.
También la cuestión de que el nivel del agua en el arroyo puede ir bajando porque estamos extrayendo agua que proviene de ahí. Y también como un efecto secundario podemos también provocar el hundimiento del suelo. Bueno, y otro problema ligado a esto es la contaminación del agua subterránea. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algún basurero, del mismo basurero se pueden lixiviar contaminantes que al introducirse al agua subterránea fluyen en la misma dirección que fluye el agua, ¿no? Entonces, el tipo de problemas que tenemos. Las aplicaciones prácticas de la hidrología pues son muy diversas, ¿no? Identificación de posibles lugares para el suministro de agua, la estimación de los recursos hídricos subterráneos, identificación de fuentes de contaminantes en aguas subterráneas, gestiones de acuíferos, diseños de sistema de extracción de agua y la subsidencia debida también a la extracción de agua, entre muchas otras, ¿no? Bueno, ahora introduzco la cuestión de la incertidumbre. Cuando trabajamos en aguas subterráneas, con frecuencia obtenemos información a través de medios indirectos. Como nuestro objeto de estudio está oculto, tenemos que utilizar medios indirectos como por ejemplo estudios geofísicos. Se pueden hacer perforaciones para observar directamente, pero con frecuencia pues estas perforaciones son unas cuantas. Entonces todo esto hace que exista incertidumbre en el estudio, digamos, en nuestro objeto de estudio. Y entonces, en todas estas aplicaciones, como digo, hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, la geometría de los límites del acuífero que podemos estar estudiando no están bien conocidas, por lo tanto también límites entre acuíferos y acuitardos son poco conocidas. Las propiedades de las rocas, además, y del suelo se miden en unos pocos pozos y tienen un gran alto de variabilidad. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo para que se den una idea. La evolución temporal de la recarga, por ejemplo, a un acuífero o de un derrame de contaminantes se calcula también de manera indirecta y es muy variable. Entonces, la variabilidad está presente en mucho de lo que estudiamos. Y otro ejemplo es las fracturas no se conocen en forma completa, ¿no? Cuando se tiene información de ellas suele ser incompleto. Como un ejemplo de la variabilidad que les mostraba, aquí uno de los parámetros que son muy importantes en aguas subterráneas es la permeabilidad. Tenemos aquí el logaritmo de la permeabilidad contra profundidad en pies, y si ven ustedes tenemos, son 4 órdenes de magnitud en variación en lo que serían unos cuantos metros, ¿no? Entonces, si ven ustedes, si nosotros tuviéramos unos cuantos datos que se refieren a la permeabilidad, nuestras estimaciones pues tendrían un gran grado de incertidumbre, ¿no? O sea, la diferencia entre lo que estimamos y lo que tenemos puntualmente puede ser grande. Bueno, entonces, desde hace cerca de 50 años ha habido una revolución en la forma de cuantificar el flujo subterráneo al incorporar la incertidumbre. La hidrología estocástica conjunta la descripción matemática del flujo subterráneo con enfoques basados en la descripción estocástica o aleatoria de la variabilidad natural. En específico, esta descripción matemática, en lo que les voy a platicar, pues incluye las ecuaciones diferenciales parciales. Esto que les estoy platicando pues sería parte de lo que es cómputo científico, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista práctico, la cuantificación de la incertidumbre es muy importante porque permite estimar el riesgo y tomar decisiones tomando en cuenta la incertidumbre. Con frecuencia, cuando trabajamos con modelos basados en ecuaciones diferenciales parciales, obtenemos una solución a un problema dado. Por ejemplo, uno de los ejemplos que voy a dar tiene que ver con los niveles del agua en el acuífero. Esto lo obtenemos a través de resolver una ecuación diferencial
y cuando trabajamos de manera determinista lo que obtenemos es una solución, cuando en realidad todos estos elementos nos hacen ver que esa solución no va a ser exacta y es conveniente pues obtener una estimación también de la incertidumbre de nuestra solución. Y bueno, aquí introduzco un poquito cómo trabajamos justamente esto con modelos. Este es un ejemplo muy sencillo en una dimensión. Estoy suponiendo como que tuviera yo, por ejemplo, una pequeña porción de un acuífero en donde tengo un límite, por ejemplo, con un arroyo en el que tengo el límite fijo del lado izquierdo y del lado derecho, y lo que estoy ejemplificando aquí con la línea sería el nivel del agua. Esta solución yo la obtengo en general, ecuaciones diferenciales parciales. Aquí sería una ecuación diferencial ordinaria, y en este caso esta W la interpreto como que es la recarga que tenemos allá arriba. Si yo obtuviera una solución determinista, podría obtener, por ejemplo, la línea que presento allí. Ahora, en el caso estocástico, en este ejemplo estoy suponiendo que esa recarga o evaporación, porque lo que es depende del signo que tenga, es incierta. En el caso en el que tenemos incertidumbre, entonces en realidad esta W yo la describo con una función de probabilidad y puede en realidad tomar muchos valores diferentes con diferentes probabilidades. En ese caso, entonces en realidad puedo ejemplificar la solución como muchas posibles soluciones para mi nivel del agua. Estas posibles soluciones, acá estamos a lo largo de lo que era, digamos, mi dominio, que va del 0 al 1, y varían pues espacialmente, ¿no? Entonces, para cada posible valor de W, pues hay una solución diferente de H. En este ejemplo, lo que es la recarga o evaporación, lo estoy tomando simplemente como números constantes para todo el dominio, pero inciertos. Entonces puedo tener varios valores. Esto me hace ver que en realidad, bueno, digamos, de alguna manera, esta nube de posibles soluciones, pues tiene que ver con la incertidumbre que yo voy a tener. Con frecuencia esto lo trabajamos a través de momentos. Aquí estoy ejemplificando con la línea oscura que se tiene, sería la media de todas mis soluciones, promediando sobre cada punto, y las dos líneas punteadas serían pues una banda de confianza alrededor de esa media. Entonces esto me representaría la incertidumbre. Bueno, como ven ustedes, entonces, si tomamos decisiones bajo esta manera de ver las cosas, pues en las decisiones tendríamos que tomar en cuenta no nada más la solución, que le podemos pensar como que fuera la media, sino también pues la incertidumbre que tenemos de lo que realmente va a ocurrir, ¿no? Bueno, entonces, un ejemplo sencillo, pero que me parece que es muy ilustrativo del efecto justamente de la variabilidad que tenemos nosotros en las aplicaciones de ciencias de la Tierra, que es consolidación no lineal de las arcillas de la Ciudad de México. Este trabajo está ligado a la tesis doctoral de Berenice Zapata, que es alumna del posgrado, y su director de tesis es Eric Morales. Entonces yo he contribuido con ellos en el trabajo y, como les digo, me parece que es muy ilustrativo. Entonces, los hundimientos severos del terreno en la Ciudad de México se deben a la extracción de agua subterránea y a la presencia de arcillas altamente compresibles. Y la presencia de estas arcillas produce una consolidación que además es no lineal. O sea, tenemos que trabajar con ecuaciones no lineales para representarlas. Como ven, aquí tenemos la Ciudad de México con la línea amarilla y con los tonos cafés es la presencia de arcillas en la ciudad. Esto se ha estudiado bastante y se tiene pues esta relación, se conoce que existe una relación entre lo que es cuando baja el nivel del agua en el acuífero principal, que está por debajo de las arcillas, y hace que baje la presión en las arcillas, se produce la compactación del terreno.
Este problema se había modelado con una ecuación no lineal determinista con anterioridad, Rudolph y Freund en 1991, y en este trabajo se incorporó la heterogeneidad del suelo, que serían los parámetros hidrogeológicos y geotécnicos, y se modeló como un proceso estocástico. Es un problema muy sencillo porque es una columna de 15 metros, y suponemos que tenemos en el límite inferior el efecto de una caída instantánea en la carga hidráulica debido al bombeo del agua subterránea en el acuífero principal. El modelo depende de la conductividad hidráulica, que es un parámetro que mide qué tan fácil pasa el agua por el medio poroso, y del coeficiente de almacenamiento, en el que realmente me voy a centrar en la conductividad hidráulica. Ahora, la conductividad hidráulica está estrechamente ligada con la permeabilidad. Como les mostré, la permeabilidad es muy variable, también la conductividad hidráulica es altamente variable. Entonces, justamente lo que se vio aquí es el efecto de esa heterogeneidad en la conductividad sobre las predicciones en el hundimiento del terreno. Bueno, entonces, en el modelo se necesita, digamos, proponer un estrés efectivo inicial, que aquí simplemente se propuso como una línea recta, digamos, el volumen de vacíos también, la conductividad hidráulica, que es la que más nos interesa, es la que se representa con K, y el coeficiente de almacenamiento. Entonces, vemos a lo largo de los 15 centímetros cuáles serían los valores que tendríamos, ¿no? Ahora, en este trabajo, se trabaja en realidad con el logaritmo de la conductividad hidráulica. En rojo tendríamos los valores deterministas iniciales que les enseñé anteriormente, y lo que hicimos fue modelar la conductividad hidráulica como un campo aleatorio, tratando de que en la media fuera igual al del modelo determinista. Pero permitimos que haya una variación. Lo que ven en gris son muchas realizaciones, o sea, muchos posibles valores que tendría la conductividad hidráulica, tomando en cuenta datos que se han tomado justamente en las arcillas del acuífero de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, está tomando en cuenta la variabilidad real. Bueno, entonces, como ven ustedes, pues tenemos ahí una nube, digamos, de posibles valores de la conductividad hidráulica, y de hecho se usaron 2000 realizaciones para este ejemplo. Bueno, ¿cuál es el efecto de esta heterogeneidad en la conductividad hidráulica en el hundimiento? Vemos aquí nuevamente, bueno, hace un rato no comenté, que la roja es la determinista, la media, la azul sería la media de las 2000 realizaciones en el caso de la conductividad. Utilizamos exactamente los mismos colores acá. Utilizamos el modelo no lineal para simular 275 años. Vemos en rojo lo que es la solución del modelo determinista, y en azul lo que sería la media de todas las soluciones de los posibles hundimientos que obtendríamos, tomando en cuenta esa heterogeneidad en el tiempo. Entonces, como ven ustedes, incluso a los pocos años se pueden tener soluciones muy diferentes si incorpora uno esa heterogeneidad en el suelo. Y finalmente, pues comparado con el caso de referencia para 275 años, el caso con conductividad aleatoria conduce a un asentamiento total de un 20% más. Otro punto que cambia en las características es que mientras en el caso determinista alcanza el estado estacionario después de 168 años, la media del caso estocástico se aproxima al estado estacionario después de 525 años, ¿no? Entonces, realmente el no tomar en cuenta la heterogeneidad nos puede hacer obtener predicciones
muy diferentes a lo que realmente ocurre en la realidad. Y uno de los problemas es que es imposible conocer completamente la heterogeneidad, ¿no? Entonces, justamente por eso, la importancia de tomar en cuenta la incertidumbre. Bueno, otras posibles aplicaciones de la modelación estocástica en aguas subterráneas es en la estimación de la fuente de contaminantes. Cuando tenemos un contaminante en el agua subterránea, el movimiento del agua es muy lento y a menudo una pluma de algún contaminante, como la pluma que les mostraba yo, puede llegar a un pozo de suministro de agua cuando la fuente ha incluso desaparecido. O un contaminante puede entrar en un acuífero desde un tanque de almacenamiento subterráneo con fugas sin ser detectado, y cuando se detecta el contaminante nadie sabe el origen exactamente. Entonces, una pregunta que es algo que se viene estudiando es si se podría identificar la fuente a partir de la serie temporal de concentraciones observadas en uno o varios pozos de aguas abajo desde el punto de liberación. Justamente en la Ciudad de México tenemos un problema de este estilo. Tenemos concentraciones de nitratos en el acuífero, en la parte sur del acuífero de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que se detectaron inicialmente en 1989, pero se han ido obteniendo mediciones en años posteriores también. Las concentraciones hasta ahora han sido menores a las establecidas por la norma, o sea, no sobrepasa lo que es el límite máximo. Sin embargo, hay preocupación al respecto, y una de las preguntas es justamente ¿de dónde provienen estos contaminantes? Entonces, con una alumna de maestría, Rosa Galán, también del posgrado, hemos hecho un modelo de flujo y transporte para tener una estimación inicial de las posibles fuentes. Los contornos que ven a la izquierda son las concentraciones en 2010 obtenidas, digamos, las isolíneas haciendo interpolaciones con datos medidos. Y se han probado con un modelo matemático, como les digo, que incluye la parte del flujo del agua y del transporte de los contaminantes, de cuál sería el efecto de posibles fuentes posibles fuentes de contaminantes de nitratos por fertilizantes. Y de igual manera, esto sería el que está del lado derecho arriba. Y de igual manera también se hizo para nitratos de origen de asentamientos humanos. Esto, digamos, en patrones generales se parece a lo que tenemos en los datos, nos da una cierta idea de la contribución que podemos tener, pero justamente sería de interés añadir la parte estocástica y hacer una reconstrucción de las concentraciones a las fuentes, tomando en cuenta la incertidumbre. Como se podrán imaginar, estos son procesos que vienen pues desde los años 40, entonces la reconstrucción de lo que ha ocurrido pues realmente tiene mucha incertidumbre, ¿no? Entonces sería deseable tomar en cuenta la incertidumbre y a través de la comparación de los datos y lo que nos dan los modelos, podemos hacer justamente obtener probabilidades asociadas a las diferentes fuentes de contaminantes. Bueno, otra aplicación de interés que mencionaré nada más muy brevemente tiene que ver con los acuíferos kársticos. Los acuíferos kársticos con frecuencia tienen la presencia de una red de conductos jerárquicos con una compleja relación que en general desconocemos o digamos tenemos poca información al respecto. Uno de estos casos pues es justamente el acuífero de la península de Yucatán, y estos conductos tienen una función muy importante justamente en la manera en la que viaja el agua por el acuífero y la manera en la que viajan los contaminantes. Entonces, aquí se puede hacer algo parecido al ejercicio que vimos, tomando en cuenta ciertas características que tienen justamente estos pasajes subterráneos
para hacer realizaciones de posibles canales. Esto a nivel internacional, hay avances en metodologías que desarrollan esto y es algo que nos interesa abordar, ¿no? Pues simplemente nada más, bueno, hemos hecho aplicaciones utilizando modelos estocásticos. Yo empecé a trabajar esto en mi tesis doctoral, en el diseño óptimo de redes de monitoreo del agua subterránea, utilizando modelos estocásticos, estimación de parámetros y estado para modelos de aguas subterráneas, problemas de flujo y transporte en medios porosos, también usando redes de Boltzmann. Entonces aquí lo dejaría únicamente un comentario. Me parece que en México, en ciencias de la Tierra, hay mucho por hacer utilizando la modelación matemática y aún más utilizando modelos estocásticos. Se hace muy poco, ¿no? En México. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, efectivamente eso hacemos, hay mucho de modelación inversa. También de los comentarios que yo hacía en modelos del petróleo se utilizan el tipo de técnicas que mostré, también con modelos estocásticos. También trabajamos con asimilación de datos con filtros de Kalman, ellos también lo están haciendo. No se hace a nivel de rutinario, pero es algo que a nivel de investigación sí se ha avanzado bastante, ¿no? Sí, y, en general se usan, como comenté, métodos indirectos, métodos geofísicos, y hay que hacer algún tipo de inversión para conocer la geología, características de la geología. Claro, eso de conocer es entre comillas, o sea, se hace una estimación, pero efectivamente, bueno, es caro y además no nos quita la incertidumbre de encima, o sea, seguimos teniendo incertidumbre. Sin embargo, imagínate desde 1900, de hecho el modelo empieza desde 1935, todo lo que aparece desaparece. Mi alumna tuvo que hacer, bueno, tuvimos que hacer un análisis de la mancha urbana, cómo va creciendo, cómo va cambiando el tipo de suelo. O sea, hay cosas que van cambiando en la superficie, sin embargo, la historia ya quedó en el acuífero, ¿no? Agradecemos la presencia de la doctora. Muchísimas gracias, doctora Graciela. Ahora damos paso a la intervención del doctor Luis Enrique Sansores, quien representa al posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales con la ponencia El impacto del cómputo del alto rendimiento en la ciencia e ingeniería de materiales. Démosle la bienvenida.